nosotros el Evangelio de Lucas, y a mí me gusta mucho este Evangelio porque nos va dando muchos detalles, muchas evidencias de que Jesús es el Mesías. Y Lucas, en lo que hemos estado hablando aquí en el estudio nosotros, él tiene un énfasis, y su énfasis es hacer conocer a Jesús a los gentiles de su tiempo. ¿Quiénes eran los gentiles? La gente no judía, aquellos que no entendían las tradiciones, aquellos que no entendían todos los procesos y los sistemas, por decir así, de la religión judía. Y Lucas es una persona que viene y los ubica en la vida de Jesús, y lo menciona como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es quien Lucas nos presenta de una manera muy hermosa. Y lo que hemos estado leyendo aquí, bueno, el versículo clave de Lucas que hemos estado manejando para poder leer todo el Evangelio y tener una interpretación correcta es Lucas 19:10, donde dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, a lo largo de todo el Evangelio de Lucas vamos a ver que ese es el énfasis que tiene Jesús en siempre ir por aquellos que están desamparados, por aquellos que son marginados, por aquellos que nadie quiere en la sociedad, por aquellos que están rotos, quebrados, aquellos que están desamparados. Y eso es lo que vamos a ver aquí nosotros en el Evangelio de Lucas. Por lo tanto, lo que estamos leyendo aquí, que estamos en el capítulo 2, es el tiempo previo al ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús empieza en el capítulo 4 básicamente. El capítulo 3 todavía nos marca de Juan el Bautista, que estaremos viendo próximamente, pero el capítulo 4 es donde empieza ya su ministerio público. Pero antes de eso, Lucas toma 3 capítulos, casi 4 capítulos, en explicarnos la vida de Jesús o el tiempo. Nos da una reseña, un contexto histórico de dónde es que estaba naciendo Jesús, dónde estaba creciendo. Entonces, aquí lo que estamos viendo en este capítulo 2, vamos a empezar a leer a partir del versículo 21, es el tiempo previo al ministerio de Cristo. Y Lucas nos ofrece algunos detalles que tienen que ver con el entorno y el testimonio de personas que confirmaron que Jesús es el Mesías, el ungido. Ahora, ¿qué significa el Mesías o el ungido? El Mesías significa el único autorizado y capacitado por Dios para reconciliar a este mundo con Dios, para reconciliar al cielo con la tierra. Jesús es el medio. Más adelante la Biblia lo va a explicar de muchas maneras. Pablo lo pone en Timoteo de una manera muy hermosa. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ese es el Mesías, el ungido, el que Dios dirigió para que pudiera restaurar a la raza humana que ponga su fe en Jesucristo con Dios, con su Padre. Y eso es a lo que Lucas se va a enfocar aquí. Y en el capítulo 2, versículo 21, donde vamos a empezar a leer, Lucas, siendo médico y siempre usando una mente detallista, una mente aguda en la presentación de los datos, en todo lo que nos va ofreciendo, nos dice que al 8º día el Señor Jesucristo fue circuncidado. Detalle médico que nada más aparece en el Evangelio de Lucas. En los demás evangelios no aparecen estos detalles que tienen que ver con la medicina o con la parte física en cuanto a Jesucristo. Y a los 8 días es cuando van a circuncidarlo, y era ahí donde se acostumbraba a poner el nombre al niño. Y entonces, para cumplir la profecía de cuando el ángel viene con María y le dice, con José, y le dice: María va a tener un hijo, no tengas preocupación, es de parte de Dios. Porque recordemos que Mateo nos va diciendo todas las dudas que tenía José, porque María había concebido el Espíritu Santo. Pero viene el ángel y le dice: no tengas temor, ve con ella, y le vas a poner Jesús, que significa Salvador o salvación. Entonces, aquí empiezo a leer en el capítulo 2, versículo 21, y la primera referencia que hace Lucas es interesante, pero es una referencia a gente pobre, hablando de que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Jesús mismo se identifica como una persona pobre.
Ahora, déjame leer esto y luego te explico el por qué. Dice: cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían de purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con la ley del Señor, que está escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a la ley del Señor: un par de tórtolas y 2 pichones de paloma. Las mujeres se tenían que ir a purificar. Estas son cuestiones ceremoniales judías, pero después de tener a un hijo varón, eran 80 días. Después del alumbramiento tenían que ir a ofrecer un sacrificio por la purificación. Y cuando era varón eran 40 días, cuando era mujer eran 80 días. Y eso es lo que está pasando. Pasaron los 40 días y entonces van y presentan ahí la purificación. Pero es interesante lo que estamos leyendo aquí, porque el detalle que nos da Lucas es que José y María eran gente que no tenían economía. ¿Y por qué eso? Porque en la ley estaba estipulado que si tú ibas a ofrecer ese sacrificio tenías que llevar un cordero. Eso está allá en Levíticos 12:8. Y me pareció interesante buscar la referencia para que tú te des cuenta que Jesús se identifica con todos. Dice aquí Levíticos 12:8: pero si no le alcanza, del versículo 1 hasta el 10 más o menos de Levíticos 12, nos explica toda esa ley ceremonial. Pero ya para el 8 dice: si no le alcanza a comprar un cordero, tomará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, uno como holocausto y otro como sacrificio por el perdón. Así el sacerdote obtendrá el perdón para la mujer y ella quedará purificada. ¿Y qué fue lo que ofrecieron José y María? En el último versículo que leímos ahí, dice: también ofrecieron un sacrificio conforme a la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 pichones de paloma. No tenían dinero. ¿Por qué esto es interesante para Lucas? Porque Lucas, como autor inspirado por el Espíritu Santo, le está dando a conocer el evangelio a los gentiles. Y dentro de los gentiles hay todas las clases sociales, y todas las clases sociales tienen el derecho de recibir del Señor, el derecho de que Dios venga y también puedan ser parte de su familia y puedan ser incluidos en su cuerpo. Y eso es algo que Lucas aquí nos está haciendo ver. Pero sin embargo, es curiosa la ley, pero dice que iban a presentar un cordero, 2 pichones y 2 palomitas. Ellos presentaron los 2 pichones y las 2 palomitas, y también presentaron el cordero, porque al mismo tiempo eran ricos. Nada más que el cordero era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos ahí se presentaron realmente, aunque sin dinero, como ricos, porque venían presentando a Jesús como el cordero de Dios. ¿Te acuerdas qué es lo que dice Juan el Bautista cuando ve a Jesús venir? He ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que finalmente iba a llegar a la cruz del Calvario, derramar su sangre y ofrecerte a ti y a mí salvación para que podamos poner nuestra fe en Él. Después de este evento, Mateo registra que es cuando tienen que salir a Egipto, evento que no registra Lucas. Pero ellos van a Egipto, al parecer están ahí unos cuantos meses, ni siquiera un año, porque muere Herodes el Grande, quien estipula la ley que iban a matar a todos los niños menores de 2 años que vivían en Belén. Y ellos alcanzan a huir a Egipto, y luego ya por palabra de Dios, eso lo registra Mateo, vuelven a la zona de Nazaret, donde Jesús crece. Pero sigo leyendo aquí, versículo 25 de Lucas capítulo 2 dice: ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón. De repente Lucas ahora nos cambia y nos da el testimonio de 2 personas, Simeón y Ana. Simeón y Ana, ¿le puedes bajar un poquito? Gracias. Simeón y Ana son 2 personas a las cuales Lucas nos pone una referencia, pero son personas las cuales también es muy hermoso cómo incluye el testimonio de estas personas que eran ancianitos y que
eran parte del templo y de la actividad que había ahí. Pero leemos un poquito más, dice: ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y que aguardaba con esperanza la consolación de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver a Cristo, al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron a sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley. Simeón, aquí nos dice la palabra que era un hombre piadoso, un hombre de iglesia, un hombre que estaba ahí, un hombre, si tú te pones, si pones atención en lo que acabamos de leer, atento a la voz del Espíritu Santo, un hombre el cual Dios le hablaba. Y cuando van a presentar a Jesús, él está atento y hay algo en su corazón. La Biblia no nos da tantos detalles, pero debe haber algo en su corazón que Dios le confirma: ese bebé, ese niño es el Mesías. Ese que estás viendo ahí es el Mesías. Entonces es guiado por el Espíritu Santo a verlo, pero él había recibido una palabra del Espíritu Santo, y esa palabra es que no iba a morir hasta no ver al Mesías. Ahora, la tradición, los libros de tradición judía dicen que Simeón tenía 113 años. Imagínate tener 113 años. Bueno, yo no sé si exista alguien en esta época que tenga esa edad. Yo conozco a un señor de 100 años y bueno, y a una señora que este año se fue con el Señor, de 105 años más o menos. Es lo más que he conocido, pero al parecer sí era un hombre muy mayor de edad. Y aquí Lucas nos presenta el segundo detalle interesante en cuanto a la vida en cuanto al entorno de Jesús. Primero nos hace una referencia en cuanto a gente pobre, gente necesitada, y que también pueden venir a los pies de Dios. Pero ahora Lucas hace una referencia a los gentiles y el propósito del Mesías de alcanzarlos a través de la oración. Pero la oración de Simeón, que empieza como oración, se cambia a una palabra profética, a mediación del camino. Y eso es lo que quiero leer aquí con ustedes. Entonces empieza Simeón a hablar en el versículo 28. Este es, por cierto, en el capítulo 1 y 2 ya es la quinta oración o el quinto salmo que aparece aquí en Lucas. Como tú puedes ver, es un evangelio lleno de gozo por la llegada del Mesías, lleno de alegría porque Jesús ha nacido. Y esta es la quinta ocasión donde hay una expresión de adoración, una expresión de alabanza, porque el Mesías ha llegado en medio de nosotros. Entonces Simeón, en versículo 28, empieza a decir: Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios y empezó: según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque ya han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Ahora, cuando nosotros empezamos a analizar esta oración, es muy interesante. ¿Y por qué es tan interesante? Porque no es común que un judío ore así. Y esto es lo que Lucas, que tiene un enfoque hacia los gentiles, es lo que empieza a resaltar de la oración de Simeón. Normalmente los judíos oraban la bendición hacia ellos, ¿sí? Bendícenos a nosotros, bendice a tu pueblo. Es más, el Shema dice: oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero es una palabra que se habla para Israel, para recibir la bendición. Claro, nosotros ahora, por medio de la fe, nos hemos conectado como un olivo silvestre, nos hemos injertado al olivo original y somos parte por la fe de ese pueblo espiritual que Dios ha planeado. Sin embargo, en lo que estamos leyendo aquí, en lo que Simeón, guiado por el Espíritu Santo, empieza a orar, es hermoso cómo reconoce que Jesús, o el Mesías, también ha llegado para alcanzar a los gentiles. Y este es el enfoque que Lucas nos incluye en esta oración, que tiene que ver con el cumplimiento de que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Toda la vida de Simeón, toda la vida él había caminado con su Dios, pero aún en lo que él ora, tiene una revelación limitada acerca de Dios,
¿Por qué te digo esto? Porque cuando empieza a orar, esa palabra que dice soberano Señor, esa expresión en el griego es la palabra déspotes. Déspotes. Ahora, ¿a qué te suena esa palabra? Pues te suena la palabra déspota, ¿sí o no? Y eso es lo que Simeón ora. Ahora, no que él considerara a Dios déspota, sino que es una expresión, es la expresión para la soberanía, o para la palabra que tiene que ver con soberanía. Sin embargo, en ese momento, y yo le puse a este mensaje, aquí tengo el título, pero le puse una nueva palabra, porque eso es Jesús. Jesús es una nueva palabra, y no nada más una nueva palabra, sino que Jesús es una nueva revelación. ¿Y por qué una nueva revelación? Porque si bien Simeón en su poco entendimiento de Dios está profetizando cosas muy interesantes, cuando se refiere a Dios usa este término, déspotes, como alguien soberano. Él había conocido como buen judío que Dios es un Dios soberano, el cual hace como quiere, no sé, tendría algún entendimiento ahí. Pero en sus brazos tiene a la persona que nos vino a dar la revelación más excelente acerca de nuestro Dios, y que murió por esa revelación. ¿Y cuál es? Que nuestro Dios es un Padre. Tu Dios es un Padre. Eso es lo que Jesús dice. Por eso la gente le decía, muéstranos al Padre. Y Jesús decía, ¿me has visto a mí? Has visto al Padre. Porque Él está hablando de esta realidad y de esta expresión viva, donde ya no vamos a ver a Dios nada más como un Señor, como un soberano, como alguien lejano a nosotros, sino que por medio de Jesús tenemos el acceso a conocer a Dios en esta otra faceta que Jesús nos viene a revelar. Y yo te dije que por esa revelación Jesús estuvo dispuesto a morir, porque era justo. Ese fue el argumento que llevaron los sacerdotes, los escribas, los conocedores de la ley de Moisés. Fue el argumento que llevaron delante de las autoridades romanas. Ellos decían, es que dice que es hijo de Dios haciéndose Dios mismo. Y cuando Pilato le pregunta, que eso lo veremos más adelante, Pilato le pregunta a Jesús, ¿es cierto que eres el hijo de Dios? Y él dice, tú lo has dicho, tú lo has dicho. O sea, Jesús afirma quién es Él. Sin embargo, bueno, en lo que está orando, yo te decía que Simeón empieza con una expresión de alabanza, donde también incluye a los gentiles. Dice, han visto mis ojos tu salvación. Dice que has preparado a la vista de todos los pueblos. Fíjate, dentro de su entendimiento limitado también tiene un entendimiento muy amplio, porque está diciendo, has preparado salvación para todos los pueblos. Los israelitas, los judíos pensaban, pues el Mesías viene para nosotros, para salvarnos a nosotros, para liberarnos de los romanos, para quitar la opresión que han puesto sobre nuestras vidas. Pero Simeón proféticamente en su oración está diciendo, salvación a todos los pueblos. ¿Sí? Preparado a vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de su pueblo Israel. Qué hermosa oración, porque aquí ya nos incluye a nosotros, y ese es el objetivo de Lucas. Nos está haciendo ver a ti y a mí, que no somos judíos, o yo no sé si hay alguno por aquí, pero que normalmente venimos de otras raíces. Nos empieza a hablar cómo estamos incluidos en el plan de Dios. Ahora, después de esto, versículo 33, yo te decía que después de orar, Simeón empieza a profetizar. Ahora, ¿qué es profetizar? Él era conocido como un profeta, y Ana, la mujer que vamos a ver a continuación, también era conocida como una profeta. Y es proclamar revelación, eso es profecía, proclamar la revelación de la palabra de Dios. Hay muchos aspectos que tienen que ver con el término, pero en el término general es eso. Es cuando tú te conectas con el corazón de Dios y das a conocer cosas que van a venir, cosas que van a suceder. Y en el versículo 33 es donde empieza a cambiar ahora, y después de orar empieza a profetizar tres figuras de lo que sería el ministerio de Cristo. Cristo iba a ser una piedra, Cristo iba a ser un anuncio, una señal, un milagro,
Y Cristo, número 3, sería una espada. Y aquí lo dice, versículo 33. Y el padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que decía de él. Simeón les dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús: este niño, aquí está, en donde empieza la profecía, está destinado para causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha opresión. Ok, esta es la primera figura. Jesús como una piedra, como una roca. Para quienes lo rechacen, Jesús se convierte en una piedra de tropiezo. Pero para quienes lo reciban, Jesús se convierte en una piedra angular. ¿Qué es una piedra angular? En las construcciones antiguas, por ejemplo, si tú veías un tipo de arco en una construcción, la piedra angular es una piedra que estaba cortada con un ángulo y era puesta en un lugar donde las demás piedras se encajaban. Si tú quitas la piedra angular, se cae todo lo demás. Y eso es Jesús en nuestra vida. Si Él es nuestra piedra angular, entonces hacemos bien, porque le estamos recibiendo y Él es para nosotros eso, es nuestra roca de salvación. Pero para quienes lo rechazan, Jesús se convertiría en una piedra de tropiezo. Cuando hablamos de Jesús, muchas veces pensamos en puro amor, pura paz, y cuando estamos hablando de estos tiempos de Navidad, pues pura felicidad y comida y pierna y pavo y todo lo demás, ¿verdad? Pero Jesús, dentro de sus declaraciones, hay algunas cosas que son muy fuertes, como por ejemplo Él dice: yo no he venido a traer paz en el sentido, y Él mismo lo explica, sino he venido a traer división. Y llegará un momento donde el padre estará contra el hijo, la suegra contra la nuera. Eso no es tan extraño, pero bueno, puede suceder también. Y empieza a hablar de una división que se genera cuando alguien recibe a Cristo en una familia y alguien lo rechaza. Y es la parte donde Jesús se convierte en esa piedra angular. Para quienes lo reciben es una bendición y un beneficio. Para quienes lo rechazan será un tropiezo en sus vidas. Ahora, haciendo un paréntesis aquí, espero que tú tengas a Jesús en tu vida. Espero que tú ya hayas entregado tu corazón a Él. Que este tiempo de Navidad no sea nada más como un momento de recordar de una manera supersticiosa lo bonito de la época, sino que realmente Jesús sea alguien que haya transformado tu corazón y que hayas entregado tu vida a Él. Bueno, la segunda figura viene en la siguiente parte de los versículos que estamos leyendo. Leímos: este niño será destinado para causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y para crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. Porque la segunda figura iba a ser una manifestación, una señal, ¿sí? Un milagro, ¿sí? Jesús en sí, su vida es un milagro. La venida de Cristo está llena de milagros. Era un milagro su ministerio. Pero el milagro más asombroso que Jesús vino a traer es la revelación de que Él es nuestro Salvador. Y el milagro más asombroso ni siquiera es una resurrección. El milagro más asombroso es la conversión, que va a la mano de la resurrección, obviamente. Pero ese es el milagro más grande, cuando tú entiendes que necesitas a Cristo, que necesitas salvación, entiendes el peso de tu pecado, te lo revela el Espíritu Santo y la necesidad de clamarle a Él: te necesito que vengas y seas el Señor y el Salvador de mi vida. Ese entendimiento que declara el corazón, no como un concepto, como una oración nada más, sino como la convicción otorgada por el Espíritu Santo. Ese es el mayor de todos los milagros, cuando tú naces de nuevo. Y eso es lo que Jesús le dice en Juan capítulo 3 a Timoteo. Sigo leyendo, dice: en cuanto a ti, y ahora esta es una palabra que va para María, pero creo que también podemos tomar algo de esa. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma, le dice Simeón a María. Y esta es la figura. Jesús también es una espada. Primero María, ¿por qué una espada iba a atravesar su alma? Porque si bien tuviera un gozo y alegría cuando Jesús nació,
verlo morir en la cruz del Calvario y estar al pie de la cruz, fue algo que debió haber traspasado su alma y su corazón, como cualquier madre que ve a su hijo sufrir. Si algo que batallamos mucho los padres es ver cuando nuestros hijos sufren, y quisiéramos los padres evitarles todo sufrimiento. Sin embargo, hay cosas que tú puedes evitar y hay cosas que no vas a poder evitar. Esto es una palabra para María, pero también aplica para nosotros, porque Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice: porque la palabra de Dios. Ahora, ¿quién es la palabra de Dios? Jesús. Jesús es la palabra de Dios, porque dice en Juan capítulo 1 del versículo 1 hasta el 16 que Jesús es el verbo de Dios, o la palabra de Dios. Otra manera de decir verbo, de hecho la versión en inglés dice palabra, no dice verbo, pero Jesús es la palabra de Dios. Y nos dice que es Dios mismo, y estaba con Dios antes de que todo fuese, y por la palabra es que todo este mundo fue hecho. O sea, Jesús es Dios y es la encarnación del mismo Padre. Sin embargo, Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque eso es lo que hace la palabra, amados. La palabra de Dios viene como una espada en nuestras vidas. No es nada más para que la abordemos desde un punto de vista lógico, mental, nada más estudiándolo desde un punto de vista de la razón, sino cuando nosotros abrimos nuestro corazón a la palabra, se convierte en una espada que viene y rompe y deshace y corta. Y lo que me parece a mí muy interesante este versículo que acabamos de leer es que dice: y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta semana yo platicaba con una persona que atravesó por una situación en su vida, y me platicaba un poquito de su testimonio y cómo se habían dado las cosas, y me hizo un comentario que me pareció muy interesante. Me dice: es que se le metió un espíritu de engaño, así me dijo. Y empezamos entonces a meditar en el espíritu de engaño. ¿Cómo es el espíritu de engaño? Fíjate, el espíritu de engaño te hace sentir que lo que tú estás pensando es verdad, pero en realidad, a la luz de la palabra, es mentira. Sin embargo, cuando viene la palabra de Dios a la vida nuestra, cuando somos abiertos a Cristo y permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, en nuestro interior, entonces la palabra de Dios, aún las cuestiones engañosas que tenemos en nosotros, va a venir esa espada de dos filos y las va a quitar de nuestras vidas, deshaciendo la mentira de la cultura, de lo que aprendiste en la universidad o el doctorado, lo que sea, o aún de la vida, o aún de lo que te dieron tus padres. Y es donde tú y yo tenemos que tomar la palabra de Dios y decir: ok, tu palabra está viva, tu palabra tiene más sabiduría que yo, tu palabra está por encima de lo que yo siento o de lo que yo pienso. Y cuando nosotros honramos así a la palabra, entonces la palabra se convierte en algo que transforma nuestro interior y nuestro corazón. El problema es cuando nosotros tomamos la palabra y agarramos de ella porciones que nos convienen. Es que esta parte me gusta, pero esta parte no me gusta. Esta parte me parece bien, pero esta parte no me parece bien. Y entonces, ¿qué estás haciendo? Tú le estás diciendo a Dios con esa actitud, que a lo mejor no es tan directa y tan explícita como yo te la estoy hablando, sino que son cuestiones internas de tu corazón que simplemente tú has dejado que se digieran así en tu entendimiento. Pero cuando eso sucede, tú le estás diciendo a Dios: yo sé más que tú. Es acercarte a la palabra con un espíritu de orgullo, con un espíritu de soberbia, y entonces se ve bloqueada la palabra hasta que no nos humillemos delante de Él y permitamos que la palabra de Dios transforme lo que somos y nos sometamos delante de Él. Le dice a María: en cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Pero yo creo que esto podría ser para todos ustedes.
para Julio, para Ramón, para Hilda, para Francisco, para todos aquí. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. La cosa es, ¿estás dispuesto a que te atraviese la espada? ¿Estás dispuesto a que esa espada venga y quite de tu vida aquellas áreas donde tú has dicho: es que yo así soy, es que yo así pienso, es que yo, discúlpame, pero no estoy de acuerdo con eso en la Biblia? Sin embargo, hay una bendición, hay algo que Dios otorga cuando tú rindes tu corazón delante de Él. Y después de eso, ahora Lucas se enfoca en una mujer, en Ana, la profetisa. Déjame leer esta parte, que es la tercera referencia, que ya vimos que la primera referencia que hace es a gente pobre, la segunda referencia que hace es hacia los gentiles, y la tercera referencia que hace es a mujeres, que por cierto, Lucas hace 43 referencias en su evangelio a las mujeres. En toda la Biblia se habla de 12 viudas y nada más Lucas incluye 3. Y aquí esta es la primera que él va a incluir y se llama Ana. Dice: había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Por cierto, los de la tribu de Aser eran los hijos de la sierva de Lea. Es más, ellos ni siquiera entraron a la tierra prometida, les dieron del otro lado del charco. O sea, eran como que de las tribus, eran los primos lejanos. Pero nos hace la referencia a una mujer que se conectó con Dios de una de las tribus más lejanas del pueblo de Israel, que era la tribu de Aser. Y dice: hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, casada de joven, había vivido con su esposo 7 años y luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salía del templo, sino que de día y de noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Y llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Y lo interesante acerca de Ana es que ella no dijo ninguna profecía, pero sí empezó a hablar de Jesús. Y lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros captemos de esto que estamos escuchando aquí es que Dios también tiene un plan para las mujeres. Y si tú eres una mujer que está sola, o que no estás casada, o que estás soltera, o que eres viuda, yo nada más quiero decirte que de acuerdo a la palabra de Dios, Dios incluye también un plan, un propósito para ti. Tú no estás sola, tú tienes a un Padre, tú tienes a un Dios que va delante de ti. Él va frente a ti y Él es tu retaguardia y Él no te va a dejar. Y esto es algo también que tenemos que ver de lo que Dios nos hace ver de la vida de esta mujer, de Ana. Ser viuda en aquellos días era muy complicado, no era como hoy en día. Hoy como quiera hay algunas formas, pensiones, gente. Pero es más, de hecho el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 5 incluye todo un capítulo acerca de las viudas y de lo importante que era aquellas que estaban completamente desamparadas, o sea, que no tenían hijos, que no tenían familiares que las apoyaran, que las sustentaran, cómo la iglesia tenía que ayudarlas, porque era muy importante y sigue siendo muy importante. De hecho, el Dios se identifica en el Antiguo Testamento como padre de huérfanos y defensor de viudas, porque dentro de su corazón está la gente desamparada. Y eso es lo que Lucas nos está haciendo ver. Cuando nosotros empezamos a ver este enfoque de Jesús, de que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, nos vamos haciendo más compasivos. Por cierto, este viernes un grupo de aquí de la iglesia de Amamos Saltillo, con los -3 o -5 grados que hacían, fueron a una colonia, entregaron más de 100 juguetes, varias piñatas, bolos les dicen aquí, ¿verdad? Bolsitas de dulces para todos. Y fue un tiempo precioso, precioso. Y sabes que en estos tiempos navideños es algo que tenemos que recordar, que si Dios nos ha bendecido es para bendecir a otros. Si Dios nos ha dado un poquito más, es para que nosotros volteemos como iglesia a ver a aquellos
que tienen necesidad, aquellos que necesitan de Dios. Pero en lo que estamos leyendo aquí, de lo que nos ofrece Lucas, vamos viendo que todos formamos parte de su plan, que tú también puedes ser parte de sus propósitos, que Dios también a ti te quiere usar, seas hombre, seas mujer, estés casado, estés divorciado, estés soltero o cualquiera que sea tu situación. Dios también te quiere usar y Dios tiene un plan para tu vida. El plan principal es que tú te encuentres con Él, que tú no digas yo voy a la iglesia, sino que tú digas me he encontrado con Cristo, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, ahora tengo un Padre, y tú puedas orar de esa manera. Ese es lo primero de este plan. Pero lo segundo, tú tienes que entender que Él tiene un propósito también para tu vida, que Él quiere y tiene planes para ti, que hay obras de antemano que de ti se hablaron. Eso lo dice Efesios capítulo 2 versículo 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que tú y yo anduviéramos en ellas. Y todo eso fue escrito en el libro de Dios y tiene tu nombre para que tú lo vivas, para que tú lo abordes y para que tú en fe, tú digas: Señor, eso es parte de mi vida. Amén. Vamos a ponernos de pie. Yo quisiera orar un momento. Yo no sé si pueda pasar el grupo o por lo menos los que cantan. Y en estos días, meditando en este pasaje, meditando en estas situaciones que se nos presentan aquí en la palabra de Dios, se me venía a la mente y al corazón personas como las que leemos ahí en la Biblia, como José y María, que en su pobreza fueron a ofrecer lo que pudieron. O alguien como Simeón también, que en su revelación limitada en cuanto al Padre profetizó. Y hay varias cosas aquí importantes. Una de ellas es que tú no tienes que ser perfecto para amar a Dios y para servirlo. Dios te quiere usar como estás y como eres. Dios te quiere usar también a ti, aún con todos los detalles que tú tienes, así como al que estás viendo aquí también tiene muchos detalles. Pero por la misericordia y por la gracia de Dios es que nos movemos en fe para servirlo y para amarlo. Pero también, y a lo mejor esta Navidad para ti ha sido complicada, yo no sé, porque posiblemente hay alguien cercano que tú perdiste en estas fechas, o a lo mejor ha sido complicada para ti porque son fechas de mucha soledad, de abandono, o son fechas de malos recuerdos por tu infancia, tu juventud, tus padres. Yo no lo sé, pero lo que sí sabemos es que Jesús, quien gobierna todo y quien nos toma, Él puede venir a hacer las cosas diferentes cuando nosotros nos entregamos a Él. Así que ¿dónde estás? Cierra tus ojos y con tus ojos cerrados delante del Padre, esto es entre tú y el Padre, ahora derrámale tu corazón y dile: Señor, cuánto te necesito. Que la espada de tu palabra venga y discierna aquello que no está bien, aquello que sobra, y se ha desechado de mi corazón. Y si hay alguien en este lugar que estos tiempos son complicados para ti, por situaciones que has vivido, que atravesaste, que son dolorosas, y a lo mejor tú eres del tipo de personas que ve la Navidad y dice: yo ya quiero que pase, yo quiero entrar a mi rutina normal. Pues no lo sé si ese sea tu sentir, pero sí quiero recordarte que tienes a un Dios que te ama a pesar de cómo eres, a pesar de tus situaciones. Él te ama y al mismo tiempo
Él tiene un propósito. Así que ahí en tu oración, déjame orar por ti, Señor. Gracias por cada persona. Tú eres digno de alabar, Señor. Pero gracias por cada uno de los que reconoce que te necesita, que reconoce que aún en los tiempos difíciles que representan esta época para ellos, tú eres el Dios que trae una nueva esperanza. Como lo leíamos de ahí de la oración de Simeón: luz a las naciones, esperanza a los gentiles. Gracias, Señor, porque tú eres esa realidad en nuestras vidas, en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué no cantamos esto al Señor? Amén. Y levanta tus manos, conéctate con tu Padre. Amén. Digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Vamos a decirlo de nuevo. Tú eres digno, Señor. En esta época, sobre todo, queremos reconocer que no hay nombre como el tuyo, y eres digno de toda adoración. Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar. Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar. Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Sí, Señor, gracias. Gracias, porque tú no nos dejas solos. Yo no sé quién se siente solo en este lugar, pero decirte que no estás solo, que tienes a un Padre, que Él te abraza. No estás sola, no estás sola. Dios no te deja. Él es tu Padre. Él va delante de ti. Él te ha dado la gracia para salir adelante. Amén, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.